Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y empezamos un curso con cierto nivel de exigencia y necesaria capacidad de síntesis, que no sé hasta qué punto podré lograrlo. Yo por mi parte voy a poner todo lo que me sea posible alcanzar. Vamos a empezar obviamente con el primero de los hexagramas, el origen de todo. El universo está constituido por energía, básicamente por energía intangible, aunque gracias al conocimiento, a la sabiduría, a la lógica y a la matemática y a la ciencia, pues muchas de sus diversificaciones son cuantificables. Pero el origen inicial, la energía pura, trascendente, conlleva ya desde el principio una sabiduría ordenada. Particularmente vamos a basar este conocimiento en lo que es colegible por el ser humano, a quien va dirigido obviamente la conducción del libro de las mutaciones, como linterna de los dioses para iluminar caminos que por medio de la razón agotada susciten todavía dudas. Entonces, la sabiduría, esta sabiduría y orden es colegible inmediatamente en el campo de la ciencia, porque todos los elementos de que está compuesto el universo están perfectamente ordenados y los tenemos clasificados los seres humanos en la tabla periódica de los elementos. Son colegibles y correlacionables en orden por medio del número y la geometría, y son colegibles a nivel intelectivo por medio del lenguaje. Es decir, la base del número y la base de la palabra captan aquella profundidad que los elementos, ya en su orden preestablecido, conllevan. Por tanto, el universo tiene un sentido previo de orden que implica una sabiduría que trasciende el mundo de la materia perceptible. Todos estos elementos están comprimidos, están integrados en el primero de los hexagramas. El primero de los hexagramas es una protobase, permitidme la manera de expresarme, entre lo que en distintas concepciones espirituales podemos llamar lo absoluto, la talidad, la nada, esa nada que contiene potencialmente al todo. Desde ese traslado, trayéndolo antropocéntricamente al ser humano, es decir, antes de manifestar la materialización de una idea, es una idea. Pues hagamos el esfuerzo de entender, de imaginar que el campo de la idea es todavía esa nada que cede a la propia mismidad del individuo, que es el concepto abstracto de la nada, cuando no hemos materializado. Es decir, tenemos la idea, pero aún no la hemos materializado. Este salto entre el mundo de la idea y el mundo de la materialización es lo que representa concretamente el hexagrama número 1 de lo creativo, donde están todo el germen, lo mismo que en la semilla del árbol, en la semilla de la planta. Está contenido de manera sintética todo lo que la planta va a tener, hasta el tipo de enfermedad, lo mismo que nuestros principios genéticos que heredamos de nuestros padres están inscritos, pues el color de nuestros ojos, la edad que vamos a lograr tener, si no tenemos un accidente, el color de nuestro cabello y nuestra estatura. Este elemento de trascendencia es atemporal y se manifiesta a través de 4 principios que son fundamentales y que debemos tener en cuenta cada vez que abordemos
ya sea en consulta o simplemente por querer extraer la sabiduría que nos pueda aportar su estudio, el estudio literal del hexagrama de lo creativo, obviamente en sus amplificaciones tradicionales, en la escuela de Wilhelm lo tenemos en profundidad y en otros textos también lo podemos, son los hexagramas, el 1 y el 2, por ser los más abstractos, obviamente, son los que generaron un mayor campo de literatura y ahí puede uno amplificar su capacidad de penetración para extraer el mayor conocimiento posible. Pues bien, el hexagrama 1, lo creativo, ese principio donde está implícito todo aquello que va a desarrollar el cosmos en su aspecto sideral, como el cosmos en el orden de una planta que tengamos en una maceta, como en el orden mismo de nuestra propia genética, los años que voy a vivir. Bien, hay 4 principios que lo creativo tiene para su expansión inicial y que trascienden el campo existencial. Y son la elevación, que en la tradición se traslada al concepto del amor, es decir, lo que el universo crea, lo ama. Permitidme esta proyección antropocéntrica sobre el espíritu universal, lo ama, si no, no lo crearía. Es decir, la piedra tiene la misma legitimidad de existencia que la tiene la niña de mis ojos, y como suelo decir en muchas de las clases, tan legítimo es en la existencia la planta de la cicuta como el cuidado y el respeto que se le debe al filósofo Sócrates, la misma, de manera que todo en el universo tiene su función y todo tiene una armonía que le es a la que sería a la hora de contemplarlo personalmente, sería propio tener en cuenta. Lo vamos a pasar a un campo que está muy en boga y que por tanto se entiende muy bien. Si yo voy al campo y debo tener cuidado con las plantas endémicas, o debo tener cuidado con no desertizar una zona para que pueda arraigar la vegetación, estoy siendo ya ecológico. Pero es que estoy tratando de ser colaborador con el principio creativo que dice que aquella piedra y aquella planta corresponden a ese ecosistema y que requieren de un determinado tratamiento que le es adecuado y no de uno arbitrario. Principio de elevación equiparado al amor. Por tanto, tiene una exigencia cualitativamente muy elevada para aquello que acabamos de consultar, y vuelvo a tomar el caso para llevarlo a nuestra hornilla particular, que es la autoconducción. Consulta oracular que acabamos de hacer, me acaba de salir el hexagrama de lo creativo. En relación a aquello que yo acabo de consultar, debo tener en cuenta el mayor conocimiento que yo tenga del equilibrio que le corresponde a aquello que voy a tratar. Sea una piedra, sea una planta, sea un animal, sea una relación espiritual, sea una relación sentimental, sea una relación comercial, sea el trato con una máquina, sea el trato con un ecosistema, sea el trato con el equilibrio adecuado de la producción y venta de un cachivache. Es decir, ¿cuál es la ultimidad con la que hago este elemento? ¿Para qué sirva? ¿Para qué? ¿Para regar o para alimentar o para producir economía? Debo tener en cuenta la mayor elevación posible para su ultimidad en relación a la dignidad de vida al ser humano. Y luego
al sistema específico que esté tratando. Si tengo en mi cuadra un caballo de carrera, deberé darle el trato y la gimnasia funcional y los tratamientos veterinarios y la comida y todas las atenciones que le correspondan para la ultimidad con que ha sido concebido el uso específico de la máquina, del animal que nos acompaña, el sentimiento con la persona a la que vamos a compartir, distinguiendo si es de camaradería, si es de amistad, si es de compromiso ético en profundidad. Bien. Entonces, todas estas exigencias las tiene el hexagrama número 1. La elevación, el equilibrio, que es la justicia, la armonía, el perseverar en mantener en nuestra mente y en nuestro corazón siempre pendiente ese principio de ultimidad y ese principio de funcionalidad armónica o de justo trato cuando estamos de buena disposición para hacerlo y cuando no también, y además que estemos abiertos a que el trato que voy a tener con mi caballo o que voy a tener en el ámbito espiritual en el que estoy inserto ahora mismo o en el ámbito comercial, que dentro de 2 años o de 5 años el caballo va a tener otro requerimiento, en el ámbito espiritual va a haber otros niveles de exigencia y en el trato con la persona, ya sea comercial, sentimental o del orden que sea, va a tener nuevos requerimientos porque o hemos envejecido o han cambiado las circunstancias y debo estar necesariamente abierto, conservando los principios de equilibrio y de ultimidad. El hexagrama de lo creativo, que trasciende, es el principio en función del cual se van a ir generando todos los demás hexagramas. Bien. Dicho esto respecto de los principios de lo creativo, pues vamos a entrar ahora en las líneas. Como estos principios, iba a decir no caen del cielo, sí caen del cielo. Caen del cielo, pero quiero decir que el ser humano tiene que esforzarse en buscarlo. El ser humano es una entidad biológica, es decir, pertenecemos al mundo animal. Si no percibimos una educación adecuada en principio, pues ni siquiera somos aquel animal político de que hablaba Aristóteles, ¿no? Es decir, para convivir con los demás ya debemos tener en cuenta cosas que nos separan del mundo biológico. Como seres biológicos tenemos unas necesidades que debemos atender, pero como además de seres biológicos somos, digo otra vez Aristóteles con aquello de que el hombre es un animal político por naturaleza, para convivir con los demás tengo que aprender a no hacerme pipí o caca en medio de la calle, ¿no? Y a respetar las convenciones sociales del barrio y del país en el que vivo, la legislación. Y eso no me lo da mi propia naturaleza, eso tengo que aprenderlo en mi medio. Esa es una adición necesaria sobre mi aspecto, sobre mi máquina biológica y que debo integrar. Y el aspecto espiritual, pues con mayor necesidad y mayor profundidad aún. Porque no es exigible el mismo nivel de comportamiento a alguien cuyos medios culturales son limitadísimos y no se le puede pedir lo mismo que a quien tiene acceso a elementos más sofisticados de la cultura y por tanto tiene unos grados más sutiles de entendimiento, pues tanto con la vida animal como consigo mismo, como con todo lo que trata alrededor. Bien, entonces, dicho esto, respecto de los principios que trascienden y que son exigibles al ser humano,
pues vamos a entrar en el orden estructural de los hexagramas. El orden de la estructura es, como hemos dicho siempre, muy indicativo. Cuando estamos en el principio, cuando estamos echando los primeros casos, no se nos puede pedir que corramos los 100 metros. Cuando entramos en el parvulario, no se nos puede pedir los principios de la álgebra. Y no es lo mismo que cuando acabamos el doctorado de algo. Es decir, el orden estructural es fundamental y siempre nos habla. Por tanto, cuando vamos a la primera línea de lo creativo, el texto tradicional dice: dragón cubierto, no actúes. Acabamos de hacer una consulta y nos ha salido la primera línea. Bien. Hay que tener en cuenta este orden de exigencia. La primera línea te está diciendo: no actúe. Esa mutación nos lleva al hexagrama número 44. El hexagrama número 44 advierte de cuidado con la autocomplacencia. Cuidado con la autocomplacencia, que consideramos nimio el permitirnos una debilidad, pero que esa debilidad, si le damos cauce sin someterla a principio, más tarde, como dice el texto clásico, utiliza una imagen. Bueno, ya sabéis que siempre hago referencia al aspecto publicista que podían tener hoy en día el duque de Chow, el rey Wen, ¿no? Dice: un cerdo flaco, es verdad, todavía, ¿no? Hoy que tenemos tantos animalitos de compañía, muchas veces para desgracia, porque a veces se abandonan o se cogen inconscientemente. Bueno, un cochinito rosado es un animal precioso en principio, pero mételo en tu casa con muebles finos o de Ikea o Luis XV, me da igual. Son cosas de tu gusto y de tu agrado. Cuando el cochinito haya cogido un 6 o 7 arrobas y haya echado sus colmillos, si es un perrito y nos roe las patas de la mesa y las patas del sillón, el cochinito nos va a echar. Bien. El ejemplo tradicional es que uno dice: bueno, es muy bonito, lo voy a tener. Lo voy a tener, es decir, te has permitido una autocomplacencia que no debieras permitirte y has permitido que se vuelva una debilidad. El contraveneno que tiene el 44, el contraveneno es la manera de contrarrestar la debilidad, es sabiendo que te debes a los principios celestes, es decir, te vuelve a remitir a lo creativo, ¿vale? La primera línea de lo creativo nos ha dicho que dragón cubierto, que todavía estás cubierto, estás en el hangar, como yo digo, estás todavía en reparación, estás en formación de principio, cierto que te tienta a salir al mundo, claro, y piensas que estás capacitado para salir, pero ya la respuesta oracular te está diciendo que no debes actuar, que si actúas es que estás cediendo una debilidad y que esa debilidad la debes corregir con galga de bronce, dice el texto clásico, sometiéndola a principios. Bien, eso es para la primera línea. Pero es que en la consulta actual no ha salido la primera y la segunda, ¿vale? Bien. La segunda línea dice que uno ya tiene naturaleza de dragón. Naturaleza de dragón, excuso decir que es que has asumido los principios, que ya eres considerado una persona noble. El dragón en el contexto tradicional chino, a diferencia del malvado raptador de princesas de Occidente, es un elemento de signo de espiritualidad, de energía trascendente. En la segunda línea se te dice que ya eres digno de que te muestres en la comunidad. Volvamos a la consulta. Acabamos de hacer una consulta, no ha salido la línea 1 y la línea 2. La línea 1 te dice que no actúe, que es prematuro y que debes someterte todavía a fomentar los principios que aún no has consolidado. La línea 2, en cambio, nos dice que cuando ya sí tengamos, vamos a coger el hilo oracular, cuando sí
hayamos corregido esa deriva inicial, hagamos caso a la primera línea del oráculo, y en lugar de ceder autocomplacientemente, oye, pues yo ya me creo formado, yo ya voy a hacer mis pinitos en la profesión, en lo que quiera que sea, me voy a lanzar, pero has consultado y te ha dicho no, todavía no has consolidado los principios. Cuando los consolides primero, podrás mostrarte luego en el campo de relación, en relación a la consulta que has hecho, si eres un técnico en relación al segmento técnico al que vayas a dirigirte, si eres un profesional artístico en relación al ámbito del arte en el que pretendas mostrar tus capacidades. Es decir, mírate en relación en la vasta comunidad, en lo libre, con aquellas entidades, con aquellos entes de igual naturaleza, de su paridad, es decir, orfebre, pues con los orfebres, carniceros, pues con los carniceros, tallador de madera, pues con los talladores de madera. Es decir, date a conocer en el medio cuando hayas previamente controlado tu ímpetu inicial autocomplaciente, cuando hayas completado los principios, entonces estarás capacitado para inicialmente poder tomar contacto con el medio, porque la línea 2 nos lleva a la, cuando ella muta, nos lleva a la comunidad con los hombres. La primera nos llevaba al sentido de autocomplacencia que debíamos corregir. La segunda, que ya se supone que hemos corregido, pues cuando llegue el tiempo, cuando llegue el tiempo, no hay un salto porque sí. Y la primera nos ha corregido porque todavía tenemos que completar el conocimiento de principio de aquello a lo que nos queremos dedicar. Cuando hayamos completado eso, deberemos proyectarnos en el medio social con las personas afines a la actividad que nosotros queremos desarrollar. Bien, esa es la segunda línea de mutación. Pero cuando han mutado las dos, el hexagrama terminal que se produce es el 33, cuya denominación es la retirada. La retirada es un hexagrama que básicamente dice, el noble es una persona que tiene una sensibilidad suficientemente refinada, puesta al día, que en cuanto ve ascender lo vulgar, sabe él que todo lo material está sujeto a declinar, a terminar, que lo importante realmente es de orden espiritual. De manera que cuando ve que empieza a ascender lo vulgar, aún en su propia naturaleza, aún en medio de su propio oficio, aún en medio de la relación más compleja con la que se habrá de desenvolver en función de la pretensión de la consulta, ¿no? En la comunidad, dentro del gremio. Cuando vea en sí mismo o dentro del gremio que lo vulgar empieza a ascender, lo propio será que tome la retirada con mesura, sin violencia, en el momento en que la perciba, para que así no se vea forzado a hacer una retirada violenta. Cuando uno está afinado como un instrumento musical, en cuanto empieza a percatarse de que en el propio ánimo vuelve a surgir la vulgaridad o la autocomplacencia, ¿verdad? Ya sea en uno mismo o en el entorno de amiguetes que degeneran o que tienen otro tipo de propuestas, el noble debe saber retirarse con mesura. Bien, pues esta sería la interpretación para la primera y segunda línea de mutación. ¿De acuerdo? Bien, cuando tenemos otra ocasión y las mutaciones que nos han salido son la 1 y la 3, no me voy a reiterar mucho en la 1 porque acabamos de exponerla, ¿no? Y la vamos a reiterar mientras sea la 1 y la 2. Nos va a salir la 1 y la 3, nos va a salir la 1 y la 4, la 1 y la 5 y la 1 y la 6. De manera que la básica es que hay un sentimiento autocomplaciente de debilidad
que nosotros no estimamos suficiente, pero que el oráculo que trasciende nuestro propio conocimiento nos está diciendo, mira, todavía no está lo suficientemente formado y si cede a esta debilidad se te puede descomponer el proyecto, lo que sea, el proyecto espiritual, el guiso que quieres hacer. Si accedes ahora a meterle un cambio inoportuno, unos elementos que se te han ocurrido meterle, vas a echar a rodar la receta, la vas a estropear. Por tanto, sométela a los principios todavía. Bien, es decir, que el uno no lo vamos a encontrar reiteradamente. Por tanto, no me voy a extender tanto en la primera porque se da de base. Bien, dada de base la primera, la tercera dice que el noble, la tercera es una línea estructural que, como ya sabéis los que habéis dado clase, por estar multitensionada, pues tienen que tener muy buen cuidado de no meter, permitirme la expresión tan vulgar, la gamba, ¿no? No meter la patita o la gamba, no hacer el gamba. La tercera línea, y teniendo en cuenta que somos seres que queremos tener una determinada elevación ética de comportamiento para con nosotros mismos, nuestra propia dignidad de seres trascendentes, así para con los demás y el mundo en el que vivimos, pues cuando tú te vas a ocupar de entrar en el mundo con una actividad, lo propio es que veas no ya solo la comunidad con la que te vas a relacionar, ¿verdad? Sino con la comunidad más grande que implica el mundo. Es decir, tanto si eres orfebre como si eres de una confección, de la que quiera que sea, el mundo alberga ese ámbito argumental de trabajo o ese ámbito argumental de espiritualidad, incluyendo a otros más. Bien, tú tienes que tener en cuenta el mundo en su conjunto. Y a la hora de poner tu pie en el mundo, deberás tener buen cuidado si las normas son de aquí, o son de Irak, o son de Estados Unidos, o son de Noruega. Para poner el pie en el contexto en el que vas a moverte, debes estar preocupado de no vayas tú a meter, querer vender un producto que en ese lugar o tener un comportamiento que no case con el comportamiento que entienden civilizadamente en el contexto general de donde te vas a mover. Bien, cuando se ha movido la primera línea que nos advertía de que aún no teníamos la suficiente formación como para y que íbamos a acceder a una debilidad, la tercera nos dice: el noble está todo el día preocupado hasta por la noche, debate con la almohada cuál ha de ser su comportamiento en el mundo, en la línea 3, pues cuando se unen ambas líneas nos llevan como complementario al hexagrama número 6, el conflicto. El conflicto no debe entenderse un conflicto arbitrariamente establecido por opiniones pasionales. El conflicto se puede producir de manera natural. El prototipo del libro de las mutaciones no puede ser más claro en cuanto a que son legítimos las dos tendencias divergentes. Porque a los que ha puesto en correlación son al agua, que tiende hacia abajo legítimamente, y el cielo, que tiende hacia arriba de manera igualmente legítima. Así es que ese tipo de atribuciones se le puede adjudicar tanto a elementos de la naturaleza. El cielo tiende hacia arriba porque es su ley, y el agua tiende hacia abajo porque es su ley. Que entendido como ser humano, eso implica un conflicto de tendencia, que cada una de las partes ya llevado, retrotraído a lo humano. Yo estoy en conflicto con alguien que piensa de una manera radicalmente opuesta porque su cultura, su formación familiar y social, pues, y sus hábitos sociales son totalmente distintos. Y por mucha repulsión que me pueda dar, por mucha animadversión que me pueda producir, si es de manera natural, no pernicioso por el egoísmo,
sino que es un entendimiento de otra cultura que es divergente, pues yo, por mucha razón que llevo, es insuficiente a nivel global. A nivel global es insuficiente toda mi argumentación sentimental e incluso mi argumentación jurídica. Por tanto, no debo extremar el conflicto. Debo dejarlo a la mitad o dejarlo en manos de una autoridad imparcial que tenga sabiduría y capacidad para imponer con justicia un criterio más elevado, más allá de lo que yo pienso y más allá de lo que piensa mi contrincante, comprendiendo, sin embargo, las razones de mi contrincante y las mías. Entonces, debo aceptar una mediación. Y en caso de que no tenga que llevarlo a una judicatura, debo tener en cuenta, por medio del oráculo, que me ha dicho que lo deje a mitad de camino, que mi pretensión en relación a lo que acabo de consultar, que debo tener en cuenta fallas de que aún no he completado los principios, de que debo tener en cuenta que lo voy a movilizar en un campo muy amplio como es el mundo, donde puede haber divergencias que yo no voy a comprender del todo y que antes que extremarla, debo dejarla a la mitad. Bien, esa sería una posible interpretación para la mutación conjunta de la línea 1 y 3. Cuando en otra ocasión lo que obtenemos es una mutación en la línea 1 y en la línea 4, volvemos otra vez. Voy a obviar lo de la debilidad autocomplaciente, ¿ok? Y me voy a centrar un poquito en la cuarta. La cuarta línea de lo creativo dice que para la marca del objeto o de la sensibilidad cultural o artística o espiritual de aquello que pretendemos, hacer baile, ir a hacer tai chi, ir a hacer orfebrería, a escribirme a una tendencia espiritual, que soy yo, me dice el oráculo, daos cuenta de otra de los elementos tan importantes contenidos en lo creativo, que es el primero, germen de todos los demás, la libertad humana. Dice, eres tú en tu intimidad quien tienes que determinar conforme a tu carácter, porque esta línea por sí misma lleva al hexagrama número 9, que es pulir el propio carácter, aquella imagen que yo siempre ilustraba con el maestro de Karate Kid, que el niño quería luchar y el maestro le dice, no, hijo, no, luchar todavía no, dar cera, pulir cera, eso es lo que tienes que hacer. Bien, pues esta cuarta línea dice que en relación a aquel producto espiritual o material acerca del cual nosotros hemos proyectado y hemos consultado, lo que debemos hacer es pulir en nuestra intimidad. ¿Por qué siento más tentación? ¿Por el piano o por el violín? ¿Quién te lo puede decir? Tú, escrutando cómo en la intimidad de tu carácter, para darle la forma más adecuada, para que luego no haya disonancia. Si unimos la línea primera y la cuarta como mutación, el complementario total es el hexagrama número 57. El 57 es un prototipo en el que prevalece la gentileza y la suavidad, que ello implica naturalmente tiempo, porque con suavidad y con gentileza, para conseguir cambiar algo, pues hace falta una constancia y una perseverancia en la gentileza y en la suavidad y en la reiteración para conseguirlo. Y tener un elevado propósito que nos sirva siempre de norte y no distraer las energías en otros campos, porque si distraemos la energía sutil en otros campos, no vamos a acopiar con suficiente perseverancia y entereza en el logro del alto objetivo que pretendemos. Por tanto, estas dos líneas nos dicen que para trabajar debemos situar nuestro objetivo con elevación e ir trabajando paulatina y gentilmente
limando primero nuestros principios, complementando nuestros principios como nos manda la línea 1, superando la debilidad, y puliendo para ver cuál es la firma, la rúbrica con la que yo quiero firmar mi trabajo. He puesto la rúbrica deliberadamente, porque es algo en lo que en su tiempo, en su día, nos ocupamos un montón. Ay, no, no me gusta este garabato, no, este garabato no, aquel otro. Igual, cuando tenemos que definir entre dos personas porque nos gustan, pero no podemos estar con las dos y tenemos que definir entre una. O cuando vamos a comprar y tenemos que definir entre dos cosas. Y solo es en nuestro interior de carácter donde tenemos que tirar esos perfiles. Y siempre en función de una alta finalidad. ¿De acuerdo? Bien. Pues esta sería una posible respuesta para la mutación de la primera y cuarta línea. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la primera y en la quinta, como vengo diciendo, vamos a obviar, pero no vosotros en vuestro entendimiento, ni en vuestro peso de la conciencia, que debéis tenerlo en cuenta, vamos a obviar un poquito la primera línea para centrarnos en la quinta. La quinta es central del trigrama superior y estamos además en el hexagrama cumbre, en el hexagrama que representa la traslación entre el principio energético innombrable que trasciende toda existencia y lo que nosotros pretendemos humanamente, por tanto es la quinta línea de gobernación, la línea central por excelencia. Ahí se supone que ya debe haber cubierto todos los requisitos previos y ya estás en condiciones de poder llevar a cabo tu proyecto con tus pares, es decir, con aquellos elementos de la comunidad que nos son afines, con aquellos colegas o con aquellos correligionarios ideológicos o compañeros de misión espiritual, compañeros de trabajo, compañeros de profesión, camaradas, es decir, con aquellos afines en tu proyecto que les es común y en la gran posesión, puesto que estamos en una línea de gobernación, aquí ya es corresponsabilizarse con la gran posesión que uno tiene por haber alcanzado un alto objetivo elevado. Bien, pero no olvidéis que tenemos la primera línea, ¿vale? Es decir, los principios aún no los hemos completado. Por tanto, cuando la primera y la quinta mutan, el complementario total es el hexagrama número 50, el caldero. De entre las formas de alimentación, y la alimentación no se refiere solo a los elementos fungibles por medio de los cuales alimentamos nuestro cuerpo, sino a los elementos psicológicos por los que hacemos nuestras costumbres y hábitos, a los mentales y a los espirituales, pues con el 50 es la vasija sacrificial por medio de la cual elevamos lo mejor del diezmo de nuestra vida a la memoria de nuestros ancestros difuntos con la que pretendemos honrarlos a ellos, haciendo de nuestro comportamiento lo más digno posible, o cuando tenemos creencias de carácter trascendente y tratamos de honrar a los dioses que suponemos a los que debemos los principios y la vida. Para ello elegimos lo mejor. De la misma manera que cuando vamos a una gala procuramos vestirnos en consonancia con la dignidad de la gala que represente para cada uno. Vaya con un pantalón parcheado o vaya con chaqué de pingüino. Es decir, el 50 implica, porque es el caldero, tiene abajo a la madera y arriba al fuego. Es decir, también la madera es Zum, que tiene antropocéntricamente
el trigrama sum tiene la capacidad o representa la capacidad de la razón, de la reflexión, de ir penetrando, y está abajo. Es decir, penetra en aquello que ves, penetra en profundidad, analízalo en profundidad, elévalo a la luz que está arriba, li. Lo que tú ves, es decir, las zanahorias, las patatas, las habichuelas que estás viendo en el huerto, cubiertas de tierra, que tienes que lavarlas y limpiarlas por los pesticidas o por las excreciones humanas o animales, lo tienes que limpiar y lo tienes que, y tú con tu magín y tu cultura lo elevas, y donde ves patatas y ves habichuelas y ves tal, pues en función de tus conocimientos culinarios, lo estás viendo ya con el aceite, con la sal y las especias, lo estás viendo en un caldero. Es decir, que no te conformes con la primera apariencia de las cosas, sino que las penetres por medio de la razón y las eleves a la mayor claridad que te resulte posible, a fin de que a través de aquello que ves y por medio de tu capacidad de transformación, puedas lo que ves en crudo transformarlo en un producto digno de ser llevado a la superestructura cultural. Es decir, se trata de que por medio de las palabras o los sentimientos que se te ocurren, por medio de tu intuición y de tu cultivo, pues lo conviertas en un poema hermoso, o lo conviertas en una vasija con un esmalte precioso. ¿Entendéis lo que quiero decir? O tus pies, que al principio se trababan por medio del conocimiento del tai chi o de la danza, pues lo conviertes en una danza exquisita, pero con esfuerzo, con penetración. La primera y la quinta. Bien. Lo llevan al 50, a esa capacidad de transformación. Y cuando tenemos la primera y la sexta, ambas excéntricas estructuralmente, la primera y la sexta, la primera y la última, pues la primera te ha dicho que estás tratando de ceder prematuramente por debilidad a un ejercicio que aún no te debiera estar permitido porque no lo harás bien. Vas a destrozar el trabajo que podías llevar a cabo bien. Y la sexta te dice que por soberbia, es decir, une a ese impulso inicial, encima eres soberbio. Es decir, por soberbio, porque estás acostumbrado a obtenerlo todo, porque tienes un ambiente debilitado y tus padres te lo han permitido todo, sin que tú hayas cultivado principios, y disculparme que ponga este ejemplo, pero es que el primero que me ha saltado el ejemplo a la cabeza, y es relativamente común en nuestro contexto cultural, porque los padres no se han preocupado de los principios. Tú has crecido viviendo de la sopa boba y del abuso, te ha bastado crear cualquier rabieta o simular cualquier estropicio para que tus padres cedieran, y ahora, ensoberbecido, porque ya tiene, no diré cuántos años, ni cuántos kilos, ni qué estatura y qué poder, y estás acostumbrado a lograrlo todo de manera caprichosa, ahora encima eres soberbio. ¿Vale? Bien, mal asunto. Por tanto, cuando mutan las dos líneas, nos llevan al hexagrama número 28. ¿Qué es el hexagrama número 28? ¿Qué representación tiene? El hexagrama número 28 es sobrecarga. Sobrecarga. Ya la estructura, y la estructura, el nombre de la estructura ya dice bastante. Sobrecarga, además, que no lo digo yo porque lo dice la tradición, con amenaza de hundimiento, porque tiene las puntas débiles, la primera y la sexta, es decir, tanto la base como la salida las tiene debilitadas, y en cambio está sobrecargado en el centro. Amenaza de hundimiento. Tradicionalmente es una doble techumbre, es una techumbre con dos aguas, cuyo centro está amenazando colapsar el soporte central, amenaza de hundimiento. También representa
también representa árboles anegados, como en los páramos de Florida, donde hay pantanos, zonas pantanosas donde sobreviven los aguas con dificultad. Ellos aluden a situaciones difíciles y a soportar en soledad para poder reflexionar adecuadamente. El trigrama inferior, Zoom, la capacidad de reflexión, para ver la sobrecarga, cómo la redistribuye para poder hacerla soportable y que no se hunda. Y la serenidad, es decir, unir la capacidad de penetrar en los principios y la serenidad suficiente para permanecer aún en soledad, a fin de poder reequilibrar aquello que tan mal estructuradamente tenemos en nuestro comportamiento. Que si nos vamos a la base es un principio de debilidad, y si nos vamos a la cumbre, pues es soberbia. Bien, con esto hemos visto la línea 1 con la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Cuando en otras circunstancias lo que obtenemos es una mutación en la segunda línea y la tercera, segunda y tercera del hexagrama número 1. Seguimos teniendo el mismo contexto de exigencias éticas, ¿vale? Y de mantenimiento y de apertura. Bien, la estructura de todas las respuestas oraculares que vamos a ver hoy tienen esa misma base. Varían las líneas y las líneas indican sutilezas muy específicas para el consultante. Hemos visto la una combinando con las demás. Ahora, la primera mutación a tener en cuenta es la segunda línea con la tercera. Bien. La segunda, como ya hemos visto antes, de paso, es comunidad con los hombres. Es decir, el dragón ya tiene cierta formación, ya tiene formación. No quiere decir, aunque ya esta línea nos lleva a la comunidad con los hombres, y os lo advierto para cuando tengáis solo la línea segunda, cuando muta la línea segunda, te dice que en relación a lo que acabas de consultar, sería bueno que te pusieras en contacto con los elementos de la comunidad con lo que es adecuado tener contacto. Es decir, vas a gimnasia, pues con los maestros de gimnasia de aquello que tú has decidido ir. Que vas a educar la voz, pues con los maestros de voz y los compañeros de ámbito profesional que se desenvuelvan en el mismo medio. Pero no quiere decir que vas a obtener el éxito o el contrato profesional. Pero sí que te muestre, que conozcas, como que vayas conociendo las distintas tiendas de los mismos objetos que tú quieres vender, para que vayas viendo precios, para que vayas viendo maneras de comportarse comercialmente con ese tipo de productos, que vayas tomando contacto, nos dice la línea, que ya tienes capacitación de principio. Bien, la tercera línea dice, junto con esta, dice, tienes capacitación como para mostrarte, pero estás en un mundo muy abierto. Un mundo muy abierto que no solo tiene aquellos elementos gremiales, permitidme la nomenclatura, de lo que tú pretendes sacar adelante, sino que además pues hay también sus antípodas y hay una enorme variedad y habrá un lecho de mercado X que deberás tú ver, porque tú dentro de ti lo tienes muy claro y la idea puede ser maravillosa, pero ¿será pertinente? ¿Habrá en la ciudad que tú vives compradores suficientes para el producto que quieres vender u oyentes suficientes para aquello que tú quieres cantar? Es decir, date todo el tiempo y será pertinente que muestres este producto en el área del mundo en el que te quieres mover, de manera que estás con la línea tercera todo el santo día, el noble está preocupado,
¿será bueno que contacte con esta gente? ¿Será bueno que vaya con aquellos otros? ¿Será bueno que me llame a mis colegas y me llamen por teléfono y yo intercambiemos ideas? Es decir, que hasta de noche, preocupación constante, aun cuando estés capacitado para poder proyectar lo tuyo, pero nada de todo va a ir miel sobre hojuelas. Te va a exigir una preocupación de hasta de consultarlo por la noche con la almohada, como decimos coloquialmente por aquí abajo. Y cuando mutan las dos líneas, nos lleva al hexagrama número 25, la inocencia. ¿Y qué nos dice la inocencia en relación a esto? Oye, actúa sin segundas intenciones. No guarde otras segundas intenciones detrás. Esto habla a nuestro yo interior, ¿vale? Y a nuestro inconsciente. Porque muchas veces decimos querer hacer las cosas con un interés cuando realmente llevamos otros intereses secundarios. Depúralo. Y además, otra cuestión adicional nos dice el hexagrama número 25. Cuidado con los encuentros improvisados. Es decir, yo salgo de aquí para ir a ver a Juanmi. Bien, pero por el camino me encuentro un amigo. Y me entretengo porque, hacía mucho tiempo. Sí, pero mi propósito era ir a ver a Juanmi. Y lo he dejado colgado porque me he encontrado con un amigo. Luego, en la inocencia, no solo hay que velar por no tener segundas intenciones, sino también saber bregar con los elementos imprevistos. Que lo mismo que me he encontrado un amigo, me puedo haber hecho un esguince en el tobillo. Hay que estar prevenido para los imprevistos, ¿de acuerdo? Pues esta es una posible respuesta oracular, interpretación para la segunda y tercera línea en mutación. Otra ocasión, ¿verdad? El complementario total es el 37. El hexagrama número 37. Los principios del 37, que es el clan. El clan, la familia, es una estructura tradicional. La familia se rige generalmente por convenciones tradicionales. No está cambiando, no se cambian las estructuras familiares. De hecho, daos cuenta cuando la cantidad de prejuicios que se producen cuando se habla de familias desestructuradas. Es decir, sea del orden que sea, la familia suele tener un orden interno. Ese orden interno además se basa en 5 principios, idealmente, que nosotros sí debemos tenerlo en cuenta, aunque en nuestra familia no haya sido así. Dios quiera que lo haya sido así, pero si no lo ha sido así es igual. Nosotros sí debemos tenerlo en cuenta, que son el amor, el respeto, el orden jerárquico bien establecido, la lealtad y basar las palabras en la verdad. Por tanto, ese es el complementario total. Pero vamos a ver lo que significa la línea cuarta, porque la segunda ya sabemos. La segunda nos ha dicho que tenemos capacidad para poder tomar contacto en relación a lo que pretendemos con el medio, con los pares en el medio comunal que llevan la misma onda que nosotros, por decirlo de una manera rápida. Pero la línea cuarta nos dice que todavía tenemos que perfilar el estilo. Es decir, ¿de qué vas tú? ¿Con qué estilo te quieres mostrar? ¿Eres de bachata o eres de vals? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Eres de cultura clásica o eres underground? ¿Entendéis? Bueno, no sé si mi expresión como persona mayor, pues tendréis que reclasificarlo. Lo digo por aquel underground. Hoy, bueno, en fin, con las distintas innovaciones. La línea cuarta nos dice que todavía tenemos que afinar qué firma, con qué tipo de firma nos vamos a presentar en el medio, qué estilo. Es decir, cierto que tenemos un producto, ¿vale? Con el que estamos capacitados básicamente, que nos lo dice la línea segunda. Pero la cuarta nos dice que todavía no le hemos puesto la ropa, que todavía no le hemos puesto el envoltorio y sabemos que no lo hemos peinado, que no lo hemos pelado, que no lo hemos maquillado.
que no le hemos dado el carisma, el tipo, el matiz, el estilo propio que hay que darlo. Y el 37 nos dice que no nos alejemos de la comunidad de lo familiar, que debemos tener en cuenta el amor, el respeto entre individualidades y intergénero, el respeto a un orden estructural no arbitrario, sino natural, los principios de lealtad con aquellas personas con las que nos vamos a relacionar y, en fin, basar nuestros principios, la expresión de nuestros principios en la verdad de lo que vivimos. Eso con la segunda y la cuarta en mutación. Y como complementario total el hexagrama número 37. Cuando en otra ocasión las mutaciones se producen en la línea segunda y quinta, nos llevan conjuntamente al hexagrama número 30. El hexagrama número 30 es la repetición del I, la claridad. Saber separar lo claro de lo oscuro para que la luz irradie. Saber adherir a lo esencial. Si te adhieres a algo que huele mal, lo que vas a producir es mal olor. Si te adhieres a algo que huele bien, lo que vas a producir es buen olor. Para que aquel cultivo prospere, debe ser perseverante en el cultivo, incluso para encender un fuego. Sabéis que si va uno al campo, tiene que buscar la brocita, prenderla, soplarle con paciencia, portillarla hasta que prenda el tronco. Es decir, para que algo ilumine, es necesario que nosotros seamos dóciles en su cultivo y selectivos en la adherencia de lo que hemos seleccionado. Bien, pues ese es el complementario. Ahora vayamos a las líneas. La línea segunda la vamos a hacerla ya por las razones de que ya la hemos tocado en las dos líneas precedentes de dos mutaciones. La segunda línea nos dice que tenemos una capacitación por medio de la cual estamos capacitados de manera trascendente para poder tomar contacto en el medio comunal en el que vivimos con aquellas personas que tienen la misma afinidad. ¿Vale? Bien. Pero tenemos también la línea quinta, ¿vale? Lo cual es excelente. Porque tenemos la capacidad y la línea quinta nos dice que debemos poder volar con nuestros pares, pero de manera corresponsable, porque cuando tenemos una gran posición, como es la quinta línea, que es línea de gobierno, hemos alcanzado una elevada posición en el ámbito de aquello que produzca, pues tienes tú también una pareja responsabilidad con aquello que vendes. Es decir, si tu negocio es próspero y tu producto es excelente, tienes una responsabilidad tanto con la producción de que no baje la calidad del producto, como de que tú con la atención a tus clientes o tus compañeros. Y eso implica responsabilidad permanente, no el disfrute gozoso y alejado de la corresponsabilidad de que la producción se siga manteniendo crepitante, permitidme la expresión, viva, vigorosa. Pues entonces por la segunda y la quinta tenemos el campo para salir y el potencial para trabajar con nuestros pares en función de la gran posesión, pero con pareja responsabilidad. Porque vuelvo a insistir, gran propiedad, gran responsabilidad. ¿Qué nos cabe si tenemos esos elementos abiertos? Pues saber separar finamente lo claro de lo oscuro, ser dóciles en el cultivo de nuestros principios, de nuestros clientes, de nuestras provisiones, de nuestro compromiso con aquello que impartimos y seguir cultivándolo para hacerlo irradiar. Es preciosa esta respuesta oracular para quien sepa llevarla a cabo bien. Bien. En otra ocasión tenemos la mutación otra vez con la segunda línea y la sexta. Bien. La segunda ya la conocemos, ¿verdad? No voy a insistir mucho en ella. Estamos capacitados para darnos a conocer en el medio, con los pares, ¿de acuerdo? Pero la sexta que nos dice que cuidado con la soberbia,
es línea extralímite, la de abajo está centrada, pero es que aunque esté centrada, tú estás centrado. Pero ¿quién te libra? ¿Quién te libra? Me viene ahora a la mente, me viene el ejemplo de personas que triunfan, ¿vale? Personas que triunfan. Voy a poner, no quiero hacerlo objeto de maledicencia ni de crítica, pero como son públicos y están expuestos públicos, y no voy a citar nombres, pero ¿cuántas personas tienen buenas capacidades en el ámbito del cantar? Me refiero a lo artístico, o del pintar, o de componer música, pero llegan a un engreimiento tal que su soberbia humana los hace zozobrar por arriba. Están tan acostumbrados al éxito que se derrumban como ídolos de pie de barro. Entonces, esta conjunción de líneas, que en principio nos reconoce la capacidad para poder ponernos en contacto en el medio que pretendemos, nos advierte severamente, y el oráculo nunca advierte de manera gratuita, es decir, cuando indica una propensión, es que ya está implícita en nuestra personalidad, que vamos a tener el barrunto de la soberbia y de querer desbordar y pasar. Estoy acostumbrado a triunfar y no quiero menos de 110%. Soberbia. Corrige. Hay un desborde por soberbia. Bien, cuando nos llevan estas dos líneas, nos llevan al hexagrama 49. El hexagrama número 49 es el prototipo de la revolución, del cambio que abarca desde la piel de la serpiente, por ejemplo, o la pluma de los pajaritos, a los cambios estatales, o a los cambios en la cronología. El cambio detrás de una semana viene otra, detrás de un día viene otro, detrás del lunes el martes, detrás de la primera semana la segunda, detrás de la primavera el verano, es decir, cambio cíclico, cambio por necesidad, nunca por gusto. Aquí nos está diciendo la sexta línea, la segunda línea nos ha reconocido capacidad, digamos profesional, trasladarlo vosotros al ámbito de vuestra consulta. Hay cierta capacidad para que te relaciones con lo comunal, digna, pero cuidado con el repunte de la soberbia que te lleva a un posible desbordamiento por falta, por traición a los principios. Mejor te esperas y no hagas cambios. No, es decir, no hagas cambios prematuros. No te enquistes en seguir ganando. No quiero ganar menos de lo que ganaba el año pasado, aunque ahora estemos en carestía. Y por eso me vuelvo soberbio y me empobrezco los elementos de aquello que constituyen mi mercadería, y engaño al cliente o al finalista. No seas soberbio, no quieras seguir ganando lo mismo. Párate y espérate a un cambio, que el cambio irá anunciando. El cambio no necesariamente de fuera para seguir tu soberbia, sino el cambio en tu interior de tu perceptibilidad para ir renovando lo que se te ha quedado viejo, que en este caso son elementos egoicos, y a ver si los vas depurando para cambiar tú a un ciclo de menos soberbia. Bien, pues esa es una posible interpretación para las líneas segunda y sexta. Cuando pasamos a otra opción y lo que nos muta ya son la línea tercera, bien, pues nos vamos a la tercera. ¿Qué dice la tercera? La tercera línea de lo creativo nos dice que debemos estar todo el tiempo pensando en la idoneidad de aquello que pretendemos, si lo vamos a hacer de manera adecuada. Que por la noche te sigas escrutando a ti mismo, oye, lo estaré haciendo bien, tendré los contactos suficientes, la pretensión adecuada, no me estaré pasando de aquí o de allá, será conforme al porte que la civilización
me exige el Tao, el Tao, el Tao, tu destino, tu sino, tu karma, como lo queráis llamar. Tu estar en empatía con el mundo, tu armonía con el momento. Esa tercera línea. Bien, y la cuarta que dice la finura. Volvemos otra vez sobre la finura. La cuarta línea es aquella que dice, solo tú en tu intimidad puedes saber si quien te gusta, si le tiras los tejos a María o si se lo tiras a Eva. ¿Quién te lo va a decir de fuera? ¿Quién te va a decir que elijas entre estos dos coches que tienes al alcance? Es tu estética, es tu conocimiento de mecánica, estos son tus necesidades materiales. Eres tú en tu intimidad quien tiene que ver con qué finura. Daos cuenta, la tercera línea te dice que esté todo el día preocupado. Y la cuarta línea, que ensaye todas las posibles rúbricas hasta dar con la tuya, con aquella que te es afín. Bien, pues cuando mutan estas dos líneas, el complementario total es el hexagrama número 61, la verdad interior. Y la verdad interior, ¿qué nos dice? La verdad interior es hueca en el centro. ¿Pero hueca en el centro para qué? Para que tú puedas meter el discurso de aquello que pretendes analizar sin prejuicio dentro de ti. Y lo analices conforme dicen los trigramas en el interior con serenidad, y sobre la serenidad vaya reflexivamente analizando capa a capa sin prejuicio hasta poder hacerte con una sentencia en relación al asunto que proceda de lo profundo. Ya lo sabéis, ¿no? Por la línea tercera de todos los días preocupados, con la finura de carácter para contigo y el mercado o el grupo con el que quieras, la empatía con el grupo, y que eres tú quien tienes que poner ahí tu última palabra. Bien, eso nos lleva al hexagrama 61. La tercera y la cuarta. Cuando son la tercera y la quinta las que mutan, pues la tercera, ya os digo, almohada, hasta con la almohada. Bien, ¿qué nos dice la quinta? Pues que sobre la almohada una gran responsabilidad con los pares. Una gran responsabilidad con los pares, es decir, con quienes te vayas a relacionar, ya sean compañeros socios o con aquellos que van a comprarte el producto o a quienes pretendes beneficiar, y corresponsabilizarte con el producto y con las personas. Y el 38 como complementario. El 38 como complementario, daos cuenta, es el antagonismo. El antagonismo, el hexagrama número 38, está compuesta por la imagen de dos personas que viven en un mismo contexto, pero que tienen divergencias de carácter diametralmente opuestas, que no deben hacer grandes proyectos conjuntos porque cada una va a atender a una de una manera muy diferente. Sin embargo, la parte de este hexagrama que conviene tomar prismáticamente para la interpretación de estas dos líneas es el respeto a las individualidades, porque el 38 es prototipo de la diversidad. Está después del 37 en el orden de la secuencia. El 37 es el clan de la familia. En la familia salimos de un grupo homogéneo, pero compuesto de individualidades singulares, tú y tu hermano, tú y tu hermana, a que sois diferentes, aunque sois de un grupo de un mismo grupo familiar, pero diferentes personalidades. Pues el 38 en esta acepción prismática lo que quiere decir es que a pesar de que nosotros estemos preocupados todo el día y que la quinta línea nos corresponsabilicemos con nuestros pares y con nuestra posesión, que tendremos que tener en cuenta la diversidad de personalidades que van a asistir a nuestro proyecto, a nuestro conjunto musical, a nuestro negocio, a nuestra, incluso en el templo nos vamos a encontrar porque personas de un mismo credo
pues sin embargo tenemos concepciones particulares muy sutilmente, muy diferenciadas, con el que se pone a tu lado. Y que sin embargo no podemos hacer grandes proyectos con ellos, pero que deberemos respetar su criterio y respetar al mismo tiempo nuestra propia individualidad. Y ello no nos exime de poder hacer determinados trabajos conjuntos, pero no grandes proyectos. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es una posible interpretación para cuando mutan las líneas tercera y quinta. Cuando mutan la tercera y sexta, ambas excéntricas en el orden de la estructura interna, es decir, de los trigramas. Es la tercera y por tanto excéntrica del primer trigrama de abajo y es la tercera y excéntrica del trigrama superior. Por tanto, no muy bien espetada. La tercera, con el requerimiento de que estemos todo el día dándole vuelta para no sacar los pies del Tao en el que debemos movernos. Y la sexta, que nos advierte que tenemos una propensión a propasarnos por la soberbia. Por tanto, cuando mutan las dos, pues nos llevan al 58. El hexagrama número 58 es Tui y Tui, y es un hexagrama muy bonito. Es decir, reúne, puesto que tienes esta preocupación por hacerlo bien, como muestra la tercera línea, o como debieras tú asumir la preocupación por entablar tu ensamblaje con el mundo, hacerlo adecuadamente, conforme al Tao que te corresponde. Pero como tienes la propensión en la sexta línea de excederte, y ello implica un riesgo evidente que debes corregir con principio, pues qué menos que reunirte con tus pares, con aquellos que te son afines, a fin de regenerar con ellos. Oye, ¿dónde creéis que están mis deficiencias? Porque en el caso concreto de esta línea, aparte de tener la preocupación diaria por no transgredir el medio en el que va a trabajar, pues tiene además también la necesidad de poder corregir con principio su propia soberbia. De manera que si esto lo trata con los pares, con aquellas personas que son celestas, que participan de los mismos principios elevados, pues con ello puedes consultar. Oye, mira que me ha salido esto, que yo tengo esta tendencia, muy a mi pesar, o que muy a mi pesar me la ha denotado el hexagrama, el oráculo. Muy a mi pesar el oráculo me ha dicho que soy un soberbio. ¿Vosotros me veis como soberbio? Si son verdaderamente pares y están capacitados, pues podráis regenerar aquella indelicadeza y aquella falta, aquella grosería de querer empujar siempre hacia arriba. Esa es otra posible interpretación para las líneas tercera y sexta en mutación. Cuando en otra ocasión pasamos a la cuarta, y a la cuarta con la quinta, ¿vale? El oráculo nos dice, recordamos, vamos a vuela pluma con la cuarta. La cuarta es aquella de que elijo el piano, el violín, que elijo qué tipo de música me gusta, qué tipo de instrumento prefiero tocar, qué firma prefiero, qué estilo prefiero darle a lo mío, con qué sello quiero que salga mi producto o mi personalidad a la calle. Esa es la cuarta. Y la quinta, pues ya para allá con los pares, poder corresponsabilizarme con mi firma previa y en el medio concreto de mi gran posesión de manera corresponsable. Bien, cuando mutan esas dos líneas, la cuarta y la quinta, me llevan al hexagrama número 26. El 26 es la fuerza domesticadora de lo grande. Como yo lo llamo coloquialmente, pero que trasciende la mera coloquialidad personal mía para tener un peso universal, la universidad de la vida. Lo que el universo humano, lo que las civilizaciones humanas tienen establecido
como cánones, en todos los órdenes. Que hablamos del orden espiritual, pues nos vamos al Upanishad en India, nos vamos a la Biblia, al Pentateuco en el ámbito judío, a la Biblia en el ámbito cristiano, al Corán en el ámbito musulmán, a los tratados de ingeniería en el ámbito de la ingeniería, a la arquitectura, a la física, a la química, a la orfebrería, a lo que quiera que sea. La humanidad tiene grandes tratados que ha ido seleccionando y que son prototipos para ilustrarnos. Ya queramos aprender sánscrito, queramos aprender inglés o queramos aprender a hacer macramé. Siempre habrá patrones que ha consagrado la civilización en la que vivimos y que pueden servirnos de referencia y orientación en esta pérdida de control que nosotros tenemos, ¿no? En esta falta de definición. Bueno, estamos entre la definición de la firma y el corregir la soberbia. Perdón, no era el corregir la soberbia. Estamos entre la definición de la firma y una adecuada corresponsabilización con los pares y con la gran posesión que tenemos. De ambas podemos ilustrarnos en los textos que sean pertinentes, ya sean de agricultura, ya sean de ingeniería o ya sean de espiritualidad, pero que la humanidad tiene a disposición en los textos sagrados y en los textos técnicos de la universidad del mundo. Bien, esa es una posible interpretación cuando mutan las líneas cuarta y quinta. Cuando mutan la cuarta y la sexta, la cuarta volvemos así ligeramente de soslayo, estamos experimentando el estilo, la firma, la marca que le queremos poner, el vestido, en fin. Y luego la sexta. La sexta nos dice, chacho, el dragón soberbio tendrá que arrepentirse. Es decir, estamos todavía indeterminados respecto de estilo, pero sin embargo tenemos la propensión interna de querer rebasarnos. Bien, ¿a dónde nos lleva la conjunción de ambos? La conjunción de ambos pues nos lleva todavía a esperar. Aquí hay un grado de inmadurez que implica una premura, es decir, todavía no hemos hecho la firma y ya estamos soñando que cuando hagamos la firma me voy a ganar lo que no hay escrito. El 1.000.000 de euros volado. Los millones de seguidores volados. Y permitidme que exponga ejemplos tan prosaicos, pero que entendéis lo que quiero decir. Todavía no acabo de perfilar el estilo con el que voy a marcar mi producto, ya sea espiritual o comercial, y permitidme que llame también producto lo espiritual. Espero que vuestro entendimiento no sea tan susceptible de que os repugne. Pero, y ya somos soberbios en nuestra pretensión. Párate y espera. Párate y espera. Tranquilo, no te metas. Aún hay elementos que el tiempo debe hacer reposar y que debes esperar como el campesino, el buen campesino que hace, que está viendo las nubes y que no puede precipitar la lluvia y que debe esperar a que entren nuevos elementos que sin duda van a entrar para que caiga mucha agua o poca o granice o nieve. Pero todavía hay que esperar. Bien, eso con la cuarta y la sexta. Y por último, cuando las que mutan son la quinta y la sexta, nos llevan al hexagrama complementario total número 34, que es el poder de lo grande. Daos cuenta que la línea quinta nos dice que tenemos un gran poder, que además tenemos un medio muy grande de pares y que tenemos una responsabilidad muy importante a la que debemos atarnos y con la que debemos atarnos y comprometernos si queremos seguir manteniendo esa gran posesión y esa paridad con la que nos movemos. Pero cuidado, amigo, con la soberbia. Otra vez,
La soberbia está ahí. Os voy a recordar pues, prototipos legendarios, pues, por ejemplo, dentro del contexto en el que nosotros nos movemos, que es la sociedad occidental, pues el prototipo del ángel más bello, el ángel caído, ¿no? Es decir, era tan hermoso y tan bello, que cuando la divinidad le dice, mira, que he creado esta criatura, ¿por qué no te presentas ante ella? Y le dice, yo que estoy hecho de fuego, me voy a presentar ante ese personajillo que tú acabas de hacer del barro. Es decir, que aún estando investido de grandes características para poder desempeñar con responsabilidad y con compañía una vasta perfección, en el sentido de vasta con V, somos objetos de la tentación de querer rebasar, que nos produciría un desbordamiento en el que pondríamos en peligro nuestro propio equilibrio. Por tanto, cuando nos lleva al 34, las dos líneas, daos cuenta el 34. El 34 no tiene una base de energía, ni 2, ni 3, que es el equilibrio de la paz. Con 3 está el yin y el yang equilibrado perfectamente. Pero con 4 hay mucho yang. Y cuando hay mucho yang es como cuando eres una persona muy musculada y tienes que tocar a un bebé. Debe ser especialmente delicado para coger al bebé. O cuando sales acorazado a la calle y tienes que tener cuidado con el zócalo porque lo rompe. Es decir, cuanto más poder tiene, más cuidadoso tienes que ser con el empleo de él en el medio. Y es lo que le pasa a esta criatura. Con la quinta línea está poderosamente capacitado, pero con la sexta le sobra la soberbia. Y el 34 le dice que un gran poder es aquel que no pisa camino que no se corresponda con el orden, que no transgrede los principios celestes. Bien, pues con esto, ahora no colguéis, hablamos si queréis, pero hemos terminado la clase del día de hoy.